Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe? Jesús oró por la unidad. ¿Sabe? Jesús estuvo orando en Juan capítulo 17 acerca de la unidad. ¿Cierto? Esto estaba en el corazón de mi Padre y ha estado en el corazón de mi Padre siempre. ¿Cierto? Que ellos sean uno. ¿Cierto? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Amén. Para que el mundo crea. ¿Cierto? Para que el mundo crea. ¿Cómo podemos dar testimonio al mundo, cierto, de que Cristo está en medio de nosotros? Por la unidad que tenemos nosotros, ¿cierto? Y por el amor. Amén. ¿Cierto? Tienen que vernos ¿qué? Unidos. Me encanta que en todos los tres ejemplos, ¿cierto? Hay uno que se da cuenta y es el vocero, ¿cierto? Y alerta a todos los demás y todos se unen, ¿no? Todos están unidos y se dan cuenta que no pudo la orca comerse a los pingüinos, ¿cierto? No pudo, ¿cierto? No pudo que el oso hormiguero comerse a las hormigas, y esta ave no pudo comerse llevarse el cangrejito chiquito, ¿no? Porque es que era el pingüi el que le había echado el ojo, no se lo pudo comer porque todos se unieron y obtuvieron siempre la victoria. Amén. ¿Qué es lo que nos desune hoy día? ¿Cierto? ¿Qué nos desune a nosotros? Somos una familia, y yo les decía, este es un año de familias salvadas, de familias transformadas y salvadas por el Señor. Estamos hablando que ese es el lema del 2015, ¿cierto? Tenemos el lema del 2015, ¿sí? Si me lo colocan, la filmina. Entonces, este es el año donde hemos estado declarando acerca que es un año de familia, de trabajar con la familia, ¿cierto? Y estamos nosotros en esa campaña, ¿no? Y es nuestro deseo y estamos orando al Señor que todos los núcleos familiares deseamos que sean salvos por el Señor, que conozcan la verdad, que conozcan a Jesucristo, el que cambió mi vida, ¿cierto? El que puede transformar un matrimonio, restaurar las relaciones de familia, el Señor. Eso está en nuestro corazón, ¿cierto? 2015, si usted puede repetir conmigo, 2015, año de movilizar familias. ¿A la qué? A la salvación y a la transformación. Amén. ¿Cierto? Creemos esto fuertemente, estamos unidos en este propósito, ¿cierto? Y yo quería arrancar ahí. ¿Qué es lo que nos desune hoy día? ¿Qué es lo que puede desunirnos a nosotros como miembros de un hogar, como miembros de una familia? ¿No es cierto? ¿Cuánto dolor no hay hacia el interior de las familias, de los hogares? ¿Cierto? ¿Cuánto engaño? ¿Cuánta angustia? ¿Cierto? ¿Cuánta decepción? ¿Cuántos elementos no podemos encontrar nosotros dentro de un núcleo familiar y que nos divide? ¿Sabe? Y yo quiero tocar hoy un tema, ¿cierto? Hace rato lo quería tocar, hoy lo veo como oportunidad para desarrollar toda una plataforma de lo que es, ¿cierto? Vivir en unidad, ¿cierto? Como miembros de un hogar, de una familia, de una casa, ¿cierto? Hay una serie de elementos que vamos a estar tocando que destruyen la unidad de un matrimonio, oído, la unidad de padres e hijos, de hijos con padres, ¿cierto? Y etcétera. De ahí pues lo que afecta a una familia afecta a una sociedad completa, ¿no? Y es la falta de perdón. ¿Aló? Es la falta de perdón. Hay obstáculos. Eso desprende muchas otras cosas más, ¿no? Pero la falta de perdón es necesario que nosotros la veamos y vamos a verla a fondo, ¿cierto? Porque es uno de los elementos que Jesús señaló mucho en las oraciones, ¿cierto? Y especialmente para aquellos, ¿cierto?, que hemos desarrollado fe y que creemos en la fe de Dios y que hemos querido desatar la fe de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Cuando Él habló acerca de la higuera que fue maldecida y después Él dio instrucciones acerca de esto, cuando Pedro se sorprende y le dice: maestro, la higuera que maldijiste se ha secado hasta las raíces, y el Señor le dice: tengan fe en Dios. Y Él después les da un principio: de cierto os digo que todo lo que, ¿cierto?, que todo lo que pidieres orando, creyendo, ¿cierto?, en su corazón, que lo que pides al Señor lo recibes, ¿cierto? Y dices, no dudando nada, ¿cierto? No dudando nada. O sea que si usted cree, Marcos 11:23 me habla de eso, me habla acerca de ese principio. Wow, que lo que usted declara, que lo que usted crea con el corazón le será concedido. Pero el Señor añade el principio del perdón en ese texto, ¿cierto? Él habla acerca del perdón en ese texto, al igual que en el Padre Nuestro, cuando los discípulos le están señalando al Señor: enséñanos a orar,
¿cierto? Y él dice, van a orar así, le da un modelo, no está diciendo van a repetir, les da un modelo de oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Y en la última parte dice, perdona nuestras deudas como así nosotros perdonamos a los que nos deben, o los que, ¿cierto? O sea, a los que nos adeudan. Nos damos cuenta que en toda oración el Señor involucró el perdón, ¿no? Ahora, ¿qué decir qué decir de la gran de la salvación, qué decir de nuestra redención? O sea, ese plan de redención que Dios preparó para la humanidad. ¿No es que Dios quería otorgarnos perdón? A través de Juan 3:16, ¿no es lo que nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿no es un otorgamiento de perdón a la humanidad por sus pecados el sacrificio de su Hijo Jesucristo? Claro, es una expresión de amor, pero también es una expresión de gran perdón. Wow, de gran perdón. Entonces yo quería tratar este tema de la falta de perdón porque lo veo como uno de los elementos principales para que un matrimonio se divorcie, para que un hogar se digregue, ¿no es cierto? Se separe, se desmiembre, ¿cierto? Desmiembre, ¿cierto? Cada quien coja por su lado y déjeme decirle que es falta de perdón. Hoy día la gente vive, oído, sin perdonar a nadie. Lo que usted está viendo hoy día, la dureza de corazón, que a muchos, ¿cierto? Cada día se ve que es más piedra el corazón que tener un corazón de carne, es por la falta de perdón, ¿no? Entonces es el tema que quiero abordar con ustedes hoy, ¿cierto? En esta mañana, empezar a entrar allí. Vamos a ver si podemos ir en esta ruta en el tiempo que nos queda, ¿cierto? En el hebreo la palabra o verbo tiene varios significados. Los verbos más usados para perdonar son nasa y kafar. ¿Qué quiero decir con esto? Nasa significa levantar, quitar, y kafar significa cubrir, ocultar, pagar por expiar, ¿no? Por expiar. En otras palabras, perdonar es levantar todo lo que me afecta. Perdonar es levantar todo lo que me afecta, quitarlo de allí, no trasladarlo, oído, quitarlo, que sea cubierto por algo más grande y poderoso, ¿no? En el caso bíblico, nuestro Dios dice que sea cubierto, ¿cierto? Que sea cubierto, pagado por la sangre del Cordero, ¿cierto? Y nos damos cuenta que es la expresión máxima del amor de Dios, ¿cierto? Que Él nos perdonó. Él nos perdonó a nosotros, aunque merecíamos ir a la cruz, aunque merecíamos la muerte, Dios nos perdonó a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. La máxima expresión, oído, de perdón y de amor la encontramos, ¿cierto?, en la sangre del Cordero, ¿no? De tal manera nos amó Dios que nos perdonó. Vamos, dígaselo al que está al lado. De tal manera Dios te amó que te perdonó, ¿cierto? Esto debemos nosotros entenderlo. Hoy yo le pido al Señor, tráenos revelación de esto. Tráenos revelación, porque todavía tenemos hermanos y hermanas en la fe que no perdonan, ¿cierto? Dicen perdono pero no olvido. Yo quiero decirte, Dios me revela que no has perdonado. ¿Aló? Dios me revela que no has perdonado, ¿cierto? Tenemos que entender la dimensión del perdón de Dios para poder comprender la capacidad que Dios nos da a nosotros también de perdonar. El perdón es nuestra puerta de salida de las tinieblas a la luz. Aleluya. De las tinieblas a la luz, es la puerta de salida, ¿cierto? Y por eso digo, ¿qué son esas barreras invisibles que se interponen entre nosotros para que no tengamos comunión? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos divide? ¿Qué divide el papá con el hijo? ¿Cierto? El hijo con el papá. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí en medio? O la esposa con el esposo para pensar en un divorcio. ¿Qué los divide? Y les voy a decir, falta de perdón. Falta de perdón, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la falta de perdón? Levíticos capítulo 19 versículo 18. Levíticos capítulo 19 versículo 18 nos dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Hay dos aspectos aquí en este Levítico 19:18. La falta de perdón a quienes nos han hecho daño u ofendido y guardado en nuestro corazón con deseos de venganza u odio, se convierte en rencor. ¿Se convierte en qué? Rencor. Segundo, la falta de perdón tiene unas manifestaciones que poco a poco nos llevarán a la amargura. Y la Biblia habla en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Póngame en atención a diferentes manifestaciones de la falta de perdón, a ver si de pronto usted tiene alguna en esa lista, ¿no? Resentimiento significa, eso es una manifestación. Resentimiento significa estar dolido con alguien por alguna razón. Estar dolido con alguien por alguna razón. Un ejemplo que encontramos en la Biblia: Caín y Abel, hijos de Adán, ¿cierto? Y de Eva, presentaron cada uno ofrenda al Señor. Génesis capítulo 4 al 8. Dice la escritura: Abel llevó las primeras y mejores crías de sus ovejas, y Caín llevó una ofrenda del producto de su cosecha. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró a Caín, ¿cierto? Así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas y pones tu mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Wow. O sea, ¿hasta dónde, cierto, había resentimiento en el corazón de Caín para haber asesinado a su hermano? ¿No? Rencor significa, mire esto, rencor significa odio o antipatía que alguien tiene a otro por algo que le hizo hace tiempo. Una de las áreas que yo siempre he dicho que hay que vigilar durante toda nuestra vida es el estado de nuestro corazón. La escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De él qué? Mana la vida. Wow. Vuelvo a repetir: ¿qué significa rencor? Odio o antipatía que alguien tiene a otro por algo que le hizo hace mucho tiempo. Este ejemplo bíblico de Caín y Abel nos enseña sobre la falta de perdón. ¿Qué pudo haber en el corazón de Caín que lo llevó a un estado de pensar en asesinar a su hermano? ¿Qué puede, o sea, quién puede pensar? ¿Qué fue lo que se vino acumulando en el corazón de Caín para que un día determinara quitarle la vida a su hermano? ¿Cierto? Bueno, vamos a mirar. Primero, la ofensa. Caín se sintió ofendido con Abel porque su ofrenda fue mejor. Su ofrenda fue mejor. En las relaciones hoy día, ¿no han visto que hay mamás o hay papás que cometen el error de decir: este es mi hijo preferido? Este es mi hijo preferido. ¿Y por qué es su hijo preferido? Porque se porta bien, porque es juicioso, porque vean, me saca buenas notas, porque es obediente. Y en cambio ese otro es la oveja negra de la familia. Lo amo, pero ay, Dios mío, ese sí me ha hecho sacar canas. Y cuando usted sirve la mesa, ¿cierto?, para el hijo consentido, ay, la papa más grande, la carne más grande, el jugo más grande. Y para ese que es el hijo negro, la papa arrugada, ¿cierto? El cuncho del jugo. Y nosotros, sin darnos cuenta, estamos haciendo acepción con nuestros hijos y estamos incrementando en ellos un resentimiento. ¿Qué nos divide hoy en la relación de padres e hijos, hijos y padres? Los resentimientos.
Oído, un resentimiento, un dolor que se empieza a desarrollar en el corazón, ¿no? Entonces él tenía ofensa, y esto se convierte en una ¿qué? Ofensa. Sintió celos y envidia contra Abel. Porque aquí estamos viendo, ¿qué más? La ofensa. ¿Qué más? Sintió celos y envidia. ¿Cierto? Oído, celos y envidia es pecado. Usted no puede tener celos de nada, ni de nadie. Oído, envidia, nada, ni siquiera de esa envidia de la buena. Ay, yo tengo una envidia de la buena. Ojo, ojo, porque esa envidia de la buena se convierte después en un problema, en una obsesión de que usted tiene que tener igual o mejor que lo que él tiene, ¿no? El enojo, oído, otras, estamos viendo en este ejemplo, el enojo o la ira. El enojo o la ira. Caín se enojó muchísimo, es decir, se llenó ¿de qué? De ira. La Biblia me dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol. Yo digo, sol sobre vuestro enojo. O sea, no se ponga. ¿Qué quiere decir? Sale del oriente y se oculta en el occidente. Así que quiere decir esto: antes de que se oculte el sol, arregla con tu prójimo el problema. No lo deje para el otro día. Porque dice, airaos pero no pequéis, ¿cierto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después dice la escritura, ni deis lugar al diablo. ¿Qué pasó con Caín? Le dio lugar al diablo. Le dio lugar al diablo, y el diablo sí mata, el diablo sí hurta y sí destruye. ¿Y qué hizo el diablo con Caín? Usarlo para asesinar a Abel. Y lo mató. Porque le dio lugar ¿a qué? A la ira. A la ira. Oído, guardó rencor, resentimiento, porque estaba dolido contra Abel. ¿Qué más? 5. La ira y el rencor dan lugar a la amargura. La ira y el rencor dan lugar a la amargura. Deseos de venganza, que en muchos casos termina en muerte. Conocí a un hombre de Dios que se casó con una mujer de Dios, pero porque él no desarrolló un corazón perdonador, oído, permitió que los celos en esa relación crecieran a tal punto que dio lugar a la muerte. Un día, cuando la mujer le dijo, no es posible nuestra relación, tenemos demasiados inconvenientes, ¿cierto? Y es mejor que nosotros, antes de que suceda algo grave, nos separemos, ¿cierto? Y colocó el divorcio sobre la mesa. Él le dijo, ok, está bien, yo me voy de la casa. Se fue, y al otro día regresó, ¿cierto? Ella se fue a trabajar y la esperó. Cuando ella llegó del trabajo, la cosió a puñaladas. Y estoy hablando de la hija de un evangelista reconocido que hoy está en la presencia del Señor. ¿Por qué? Venganza, celos, ¿no? Que en muchos casos termina en la muerte. La falta de perdón y la amargura. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, 31 al 32 dice, quítese de vosotros toda amargura. Aleluya. Tenemos que ¿qué? Quitar de nosotros ¿qué? Quítese. Enojo, ira, gritería. Yo quiero decirles que, oído, usted nunca impone su autoridad gritando, ¿no? O sea, hay jóvenes que vienen a mí y dicen, yo estoy harto, mi papá se la pasa gritando todo el día. Estoy harto, yo no quisiera llegar a mi casa porque mi mamá se la pasa gritándome todo el día. Y yo no sé por qué se le mete en la mente que gritar es imponer autoridad. ¿Aló? Usted no impone autoridad gritando. Yuhu, buenos días. Es que yo lo ando aquí en la casa. Entonces, por eso cuando los hijos que son quinconcitos, son quinconzotes, ¡yo también! ¿Qué viejo? ¿Qué va a hablar? ¿Qué viejo? ¿Cierto? Por eso los hijos, ¿usted sabe por qué los hijos siempre lo están midiendo? Ay, ya te llego aquí. Ay, ya te llego aquí. Y ya te llego aquí. Y ya te llego aquí. ¿No sabe por qué los hijos siempre viven midiéndolo? Y se miden en fuerzas, y venga para acá, y el brazo, y eso, y la llave, y todo eso. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted?
Porque llegará el día en que usted ya tiene una buena edad, no tiene el mismo tamaño, ¿cierto? No tiene la misma fuerza, que va a decir: hijo, yo soy tu padre y soy tu autoridad, porque se lo ha ganado con amor. Y no por la fuerza, y no por los gritos. Y ese hijo que es quinconzote va a decir: sí, papá. ¿Aló? Pero si no es así, hoy día tenemos gente en los funerales, familias que se han matado por una ira. Hoy tenemos casos de divorcio en los tribunales, demandas de padres a hijos, hijos a padres, como si nunca se hubieran conocido. ¿Por la falta de qué? ¿Por la falta de qué? La falta de perdón y la amargura. Efesios 4, 31, 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. O sea, déjeme decirle que es clave, oído, el perdón es clave para un matrimonio exitoso. El perdón es clave para un hogar y una familia exitosamente feliz. El perdón es clave. La falta de perdón, oído, a una ofensa, como mencioné antes, produce ira. La ira trae resentimiento y este a su vez da lugar a la amargura. La amargura, según la definición del diccionario español, significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Un espíritu amargo es difícil de tolerar. No, son señales de una persona amargada. Estas son señales de una persona amargada. Son las siguientes, tienen las siguientes actitudes. Póngale cuidado, mire a ver si usted está en esa lista. Dureza y severidad en el trato con los demás. Oído, esto se refleja en el rostro. Créame, mire, oído, la buena palabra de Dios y la presencia de Dios en el corazón de un creyente hermosea el rostro. Lo hermosea. O sea, ¿por qué te dio Dios cara? Dígale, pregúntele al hermano, ¿por qué Dios te dio cara? A ver, diga, ¿por qué Dios te dio cara? ¿Por qué te dio ojos, nariz, orejas? ¿Por qué te dio boca? ¿Por qué tienes un rostro? Oído, porque Él desea expresar la imagen y semejanza a través de ti. O sea que si usted tiene un rostro lleno de piedra todo el tiempo, ¿sí han visto esos rostros? Esa no es la imagen y semejanza de Dios. Lo siento, I'm sorry. No es. Dios quiere expresar su rostro a través de tu rostro. Pues póngale la fila. Así usted ha tenido un accidente geográfico en su cara, ¿cierto? Yo le diría ya, Germán, no lo veo ahora, pues tal vez venga en el segundo servicio. Germán, hágame una cirugía, cámbiame la cara, ¿cierto? Pero Dios hermosea el rostro. Vuelvo a decir, Dios hermosea el rostro. Y mire, voy a decir una cosa. Mire, en el Perú, hermanos, había una niña que los hermanos de la iglesia, ellos decían: ay, Señor, gracias, Señor, porque seguro le has dado a ti la unción de eunuca para que jamás se case. ¿Sí? Eso lo entienden los doctrinales, los teólogos. ¿Qué es la unción de eunuca? La Biblia dice que hay eunucos por causa del reino de Dios. O sea, hay unos que no se casan, hay unos que, hay unos que no se casan por sí mismos, ¿cierto? Por causa del reino, otros que los vuelven eunucos, o sea, que les dicen: no se va a casar usted, los obligan, y otros porque los castran. ¿Sí? Los hacen sin que quieran. Si es así, es más o menos la idea. Bueno, uno porque los castran, otros porque uno toma la decisión de no casarse nunca, y otro por un llamamiento. Tiene el don de continencia, un llamamiento de Dios. Entonces, en el Perú había una niña, perdonen la expresión,
o sea, de acuerdo a nuestro modelo, usted diría, es fea, ¿cierto? Y créeme que no había posibilidad alguna que se imaginara a alguien en la iglesia que ella se llegaría algún día a casar. ¿Me comprende? Pero ella tenía unas cualidades de que era entregada, metida en oración. La gente decía así, es que ella está, realmente ella es consagrada al Señor. Ella es de oración, de palabra, es la que está metida con Dios. Pero ella ahí en su corazón, ¿cierto?, estaba sirviéndole y agradando al Señor, ¿cierto? Un día llegó una compañía de misioneros de los Estados Unidos ahí a esta iglesia, eso es real, y un ungido del Señor, un hombre tremendo, un gringo de esos, ojiazul, así como a veces las mujeres dicen mono, ojiazul, rubio y no sé qué. Bueno, así llegó con unos talentos y unos dones, cantaba tremendo, ministerio de la palabra, ¿cierto? Y soltero. Pues todas las chicas de la iglesia, ¿cierto? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Mírame, mírame, ¿cierto? Y ahí sí se pusieron pestañas de esas así que son como ventiladores, ¿cierto? Que son como abanicos, ¿cierto? Y usted siente el viento, ¿no? Que el viento, esta mujer me está haciendo ojitos, ¿cierto? ¿Cierto? Y ahí sí, qué cosa tan. Y esto pasó, eso fue una cosa así. Y resulta que él nada, o sea, él ahí concentrado con Dios, metido con Dios. Hermanos, pues para resumirle la historia, este hombre conoció a esta niña, ¿sí? Y esta niña conoció a este hombre. Y ellos supieron en su espíritu que estaban el uno para el otro. Y el Señor los unió en matrimonio. Oye, no, los demás de la iglesia, las mujeres, se miraban al espejo, pero si yo tengo mejores pompis, yo tengo mejores yo tengo mejor pelo. No, o sea, Dios los unió. Qué partidote el que se llevó esta mujer. ¿Me comprende? ¿Por qué? Oído, ¿por qué? Dios mira el corazón, ¿cierto? Dios trabaja con ¿qué? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Ahora, ¿y cuántas sorpresitas no nos hemos llevado por mirar con estos ojitos? ¿Aló? Y no mirar el corazón. ¿Cuántos engañitos no nos hemos llevado? ¿Cuántas sorpresitas? Porque hemos estado desmirando con estos ojitos y sintiendo con estas manos y oyendo con estos oídos, etcétera, etcétera. Y usted se lleva una tremenda sorpresa, ¿no? Ok, no sé por qué llegué allá, pero de alguna forma tiene que ver con lo que estoy hablando, algo así. No sé por qué llegué allá, ¿verdad? El rostro, por el rostro, hermosea el rostro. Entonces, ok, estaba diciendo, la dureza y la severidad en el trato con los demás, esto se refleja en el rostro. Igual que Caín, se decayó su semblante. ¿Se decayó qué? Su semblante. O sea que el rostro refleja algo. El rostro habla algo. El rostro habla de usted. ¿Aló? Habla de usted, ¿no? Decayó su semblante, vemos acá. Son personas enojadas, iracundas, hostiles, por cosas sin importancia o importantes o por cualquier razón. Siempre están hostigando a quienes los rodean. Las personas en amargura, nada les gusta. Todo lo están criticando, son negativas, siempre llevan a la contraria en todo. Tienen autoestima. Hay algunos que me lo han encubierto en esto. Yo tengo el ministerio del no. Sí, algunos me lo han dicho así. Yo tengo el ministerio, pastor, yo estoy aquí y Dios me trajo aquí porque yo tengo el ministerio del no. O sea que conmigo, ¿cierto? Cuando usted me comente algo, si usted me quiere alguna sugerencia, no espere que yo siempre le diga a usted sí. Yo voy a orar por ti para que el Señor le revele si esta es tu iglesia. ¿Aló? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? ¿Cuál ministerio del no? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que quiere hablarme? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cierto? Las personas en amargura nada les gusta y todo lo están criticando. Son negativas, siempre llevan la contraria en todo. Tienen autoestima baja,
se sienten rechazadas, tienen sentimientos de culpabilidad. Ok, la falta de perdón causa enfermedades físicas. La falta de perdón causa enfermedades físicas. Oído, mire este. La ira, el resentimiento y la amargura son como cánceres que corrompen nuestra alma y nuestra vitalidad. Cada vez existen más pruebas de que perdonar a quienes nos han lastimado u ofendido produce efectos curativos muy profundos, no solo en lo emocional, sino en lo físico. El perdón es un poderoso antídoto contra la ira y reduce el estrés. ¿Aló? Reduce el estrés, ¿no? También es importante perdonarnos a nosotros mismos nuestras faltas, errores y deficiencias. Porque yo conozco personas que dicen, uy, esto no me lo puedo perdonar, uy, esto no me lo puedo perdonar, uy, esto, y viven sin perdonarse toda la vida. Uy, no, es que ¿por qué no me lo perdono? No, perdónese. Tiene que usted perdonarse. Si Dios te perdonó, ¿usted por qué no se va a perdonar? No, se viven condenando a sí mismas. Investigadores de la universidad, hubo un par de universidades, ¿cierto?, en los Estados Unidos, que hicieron un estudio y comprobaron que la falta de perdón afecta la salud y puede causar las siguientes enfermedades. Póngale atención: dolor crónico de espalda, pérdida de la memoria, aumenta la presión arterial y aparición de males como cardíacos, jaquecas, insomnio, neurosis, problemas de úlceras, problemas gastrointestinales, elevan los niveles de colesterol. También se ha comprobado que el 60% de los casos de artritis es por falta de perdón. Salmo 32:3 me dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. La solución, ¿cierto? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lograr perdonar? Jesús dijo a los discípulos en Mateo capítulo 5, 44 y 45, dijo lo siguiente: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre buenos y malos, o malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. El perdón es una decisión que usted toma. Oído, no es cuando usted se sienta bien, porque ese día nunca va a llegar. ¿Aló? Nunca va a llegar. No es cuando usted se sienta bien. Yo estoy esperando que las circunstancias se den. No se van a dar nunca las circunstancias. Oído, hasta que usted no tome una decisión. ¿No? Es una decisión. Dice la oración bíblica, ¿cierto? Dice aquí la oración bíblica universal que conocemos, el Padre nuestro: y perdónanos nuestras ofensas o deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o son nuestros deudores. Dios no hará nada si yo no decido hacer algo. Dios no lo va a hacer, usted decide hacerlo. Y lo que usted decide hacerlo, Dios lo va a respaldar con todos sus principios. O sea que si usted decide no perdonar, Dios lo va a respaldar con todos sus principios. ¿Cierto? No perdonas, pues yo tampoco. Y créame que no te va a ir bien, porque es lo que usted recibe. Lo que usted siembra, eso cosecha. ¿Cierto? Pero si usted decide perdonar, Dios te respalda con el mismo principio. Usted desata, usted perdona, pues Dios te respalda, Dios te perdona. Y te va a ir muy bien. ¿Cierto? Porque va acorde a lo que el Señor me dice. Si entendemos, oído, que el amor todo lo soporta, podemos decidir soportar nuestra debilidad o rabia con la presencia de Dios, que suplirá todo lo que nos falta. Por eso es que es tan importante estar saturados de la presencia de Dios. Por eso es tan importante, mi hermano, mi hermana, que nosotros entendamos esos principios de oración, oído, que nos ayuda a ablandar el corazón. Por eso es tan importante que usted se capacite, que usted tenga intimidad, una relación continua y permanente con Dios, para que usted entienda que su corazón debe estar sensible, debe estar blando, debe ser de carne, oído, y para no cometer un error en un momento,
de llegar a ofender a alguien, ¿cierto? Porque estamos propensos para eso, o que me ofendan a mí y yo no esté preparado para ello, ¿no? Tenemos que, ¿cierto? A permitir que Dios lo haga. Esta palabra soporta no es aguantar, ¿cierto? Porque toca, es tener algo más fuerte que nosotros, oído, para que descansemos ahí. Es tener algo más fuerte que nosotros mismos para que descansemos ahí. Eso es la palabra soportar. Yo le decía, mire su hermano, no digas que yo te tengo que soportar. No. Y uno lo mira, aguantar. No. Yo tengo algo más grande que es Dios en mí, que me da todo el vigor y toda la fortaleza para descansar, ¿cierto? Y ayudarte en el camino, ¿cierto? Y a mostrarte que hay un mejor camino, una mejor vida, ¿cierto? Que hay una mejor decisión que usted pueda tomar. El amor es la mesa que necesitamos para colocar nuestras debilidades y vivir en libertad. El amor es la mesa que necesitamos para colocar nuestras debilidades y vivir ¿qué? En libertad. Estas palabras acerca de perdonar a otros que pecan contra nosotros son dadas específicamente a aquellos ya salvados o son sus hijos. O sea que esta palabra es para nosotros, sus hijos. Amén. No estamos hablando del pecador, estamos hablando de nosotros. Perdonar a otros es bien importante para Dios. Esto elimina toda barrera de separación que pueda haber entre nosotros. Es importante examinar el estado del corazón para que no haya absolutamente nada de lo que yo acabo de decir. Póngase de pie. Aquí no termino, continuará.